Llegamos a la lección 9, la novena lección de este último trimestre. Y durante estos días vamos a ver un tema que es recurrente a lo largo de toda la Biblia y que nos recuerda nuestra necesidad. Todos somos pecadores. Lamentablemente nacemos no con pecado, pero sí nacemos con inclinación para pecar. Y esto, que en algún momento vamos a comenzar a pecar, inevitablemente nos aleja de la presencia de Dios y solos no podemos romper las cadenas del pecado, no podemos romper la esclavitud a la que estamos sometidos. Es ahí precisamente que toma importancia esa palabra que ya hemos leído, mi yiten, que no es más que un modismo que transmite un deseo. Ojalá. Esa es la traducción, digamos, más exacta. Ojalá es un deseo. Y el deseo de Dios, porque esta palabra viene de parte de Dios, es pues, ojalá me busquen, ojalá busquen mi palabra, porque me van a encontrar. De eso trata el estudio que vamos a tener, tanto el día de ayer, perdón, que hemos tenido, como el que vamos a ver ahora. Vamos a tratar de unificar los dos días en este corto comentario. Para entender mejor el deseo que transmite Mijiten, la palabra hebrea, vamos a tratar de entender un poco el contexto en el cual la lección nos lleva a estudiar. Número 1. Dice Deuteronomio 5, 24 al 27. Moisés, recordando al pueblo de Israel cómo reaccionaron en el monte Sinaí, les dice así: He aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Esto está hablando el pueblo. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, le dice, ¿por qué vamos a morir? Miren, el pueblo está impresionado o estaba impresionado cuando oyeron la voz de Dios en el monte Sinaí. Ellos estaban pasmados de asombro, habían visto que Dios no se parecía en nada a los dioses egipcios. Entonces ellos estaban impactados. Por eso le dicen a Moisés, hemos oído a Dios. ¿Y por qué vamos a morir? Le dice que es terrible la presencia de Dios. No queremos morir porque este gran fuego nos consumirá. Si oímos otra vez la voz de Dios, moriremos. Esa era la impresión que el pueblo estaba teniendo. Obviamente, dentro de su naturaleza pecaminosa, dentro de la poca concepción que ellos tenían de Dios, tenían ese temor. Por eso le piden a Moisés, ¿por qué? Le dicen. ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios que habla de en medio del fuego y aún viva? Acércate, le dice. Eso le dicen a Moisés. Acércate y oye todas las cosas que dijere nuestro Dios, y tú nos dirás todo, y nosotros oiremos y haremos. Qué humildad del pueblo de Israel. Estaban impresionados, estaban asombrados con lo que habían oído de Dios y con toda la manifestación que se puso en el monte Sinaí. Estaban impresionados y ellos reconocen que no son dignos ni siquiera de oír la voz de Dios. Y por eso le dicen a Moisés, por favor, ve tú y habla con ellos. Es ahí que de parte de Dios a Moisés le dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiese y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Quizá esta traducción, que es de la Reina Valera, no ayuda a entender muy bien esto, quién diera, porque eso es una traducción más literal. Pero realmente lo que Dios le está diciendo a Moisés es lo siguiente: ojalá piensen siempre de la misma manera y me honren y cumplan mis mandatos todos los días, para que tanto ellos como sus hijos tengan siempre una vida dichosa. Ojalá el pueblo pensara así siempre, ojalá siempre manifestaran humildad. Querido amigo, eso es lo que Dios desea de nosotros. Que reconozcamos nuestras limitaciones, que reconozcamos que somos insignificantes, que necesitamos y dependemos realmente de Él, que ante nuestro Dios no tenemos de qué jactarnos, que ante nuestro Señor no tenemos de qué siquiera decirle, mira Señor que soy bueno. No, ojalá siempre pensemos como el pueblo de Israel, no soy digno de ti Señor, no merezco esto, ni siquiera merezco arrodillarme ante tu presencia. Esa humildad es lo que Dios pide de nosotros.
Por eso en Dios habla hoy, que es la versión bíblica, dice eso. Ojalá piensen siempre de la misma manera. Esto es lo primero. Y eso es lo que dice Mijiten. ¿Cómo podemos salir del pecado? ¿Cómo podemos romper ese yugo del pecado? Reconociendo nuestra plena dependencia, nuestra gran necesidad de Dios. Ojalá, dice el Señor, siempre pensemos así. Vamos a continuar viendo porque el panorama para nosotros es alentador, pero desde el punto de vista de Dios. Y eso es lo que a continuación vamos a ver. Lo que vamos a ver ahora da mucha fuerza a lo que acabamos de mencionar, el deseo de Dios de que nosotros nos humillemos ante Él. Porque los primeros versículos que leímos en la lección del día lunes nos presenta la omnisapiencia de Dios, es decir, Dios lo sabe todo. Desde el principio hasta el final, Dios sabe todo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sabía que Israel iba a pecar. Dios sabe de antemano que nosotros vamos a pecar. ¿Qué pecado vamos a cometer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dios lo sabe. Y pastor, si Dios lo sabe, bueno, podemos decir obtener muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué no interviene? Si el Señor ya sabe para qué estamos en este mundo, en fin. Bueno, vamos a tratar de ahondar con más detalles todo esto el día sábado. Tenemos más tiempo para ampliar. Lo interesante aquí es que Dios sabe que vamos a pecar. Dios sabía, con Israel le dijo, miren, sus hijos y los hijos de sus hijos se van a olvidar de mí y van a pecar. Entonces, no hay pecado que a Dios sorprenda. No hay acción que nosotros podamos esconderlo y que Dios se entere después. Dios de antemano sabe. Pero Él no ha decidido, por si acaso, Él no ha decidido nuestra vida. Simplemente en su gran poder Él lo sabe. ¿Y qué de especial tiene esto, pastor? Que a pesar que Dios sabe que nosotros vamos a rebelarnos contra Él, hay un llamado muy lindo, hay un llamado tierno de parte de Dios. Porque dice en Deuteronomio 4:29 al 31, mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Si desde allí, desde donde tú estás, desde el pecado en el que te encuentras, desde tu situación, es quizá vergonzoso para ti mismo, pero si desde esa condición tú buscas al Señor tu Dios, lo vas a hallar. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia, cuando te das cuenta que tus acciones te llevaron a un momento de dolor, cuando te des cuenta que te alcanzaron todas las consecuencias de tu pecado, no importa si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, dice Dios, entonces te perdonaré y te restauraré. Querido amigo, ese es el deseo de Dios. Por más que Él sabe que voy a fallar y voy a fallar, Él jamás se cansará de buscarte, jamás se cansará de esperarte. Por eso dice, si es que desde donde tú estás me buscas, entonces tú me vas a encontrar. No solo me vas a encontrar, te voy a restaurar, te voy a perdonar. Querido amigo, no cierres el día de hoy tu corazón a la voz de Dios. No cierres tu corazón al llamado que Dios hace. Desde dónde te encuentras, en cómo te encuentres. Mira los ojos al cielo y dile, Señor, aquí estoy, por favor, socórreme. Y Dios extenderá su mano y te dirá, hijo mío, ven, te he estado esperando todo este tiempo. Que Dios te bendiga. Como ustedes ya saben, esta semana también publicaré el bosquejo de esta lección y de la misma manera el día sábado estaremos desarrollando todo este comentario en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y nuevamente me despido deseándote muchas bendiciones.